Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:09. Me olvidé en el comentario, pero traigo a colación el día de hoy. Para los que somos seguidores de Star Wars, por si acaso. Somos un montón en el Ecuador y en el mundo. Hoy es el día de Star Wars, ¿ah? Hoy es 4 de mayo. Se le dice el día de Star Wars por la similitud por la fonética con la emblemática frase, ¿no? Que la fuerza te acompañe. May the force be with you. ¿Usted si le gusta Star Wars o no? No ha visto ni media película usted. Tengo un montón de amigos con los cuales siempre hablamos de Star Wars. Yo no seré una de ellas. Somos fanáticos y seguidores. Pero bueno, vamos a entrar en materia y démosle secuencia al comentario, porque he planteado algunas dudas. Yo digo, insisto, es la visión de este periodista. No soy dueño de la verdad. Planteado inquietudes que creo que merecen una respuesta. Acudamos a un conocedor de la materia en derecho. Doctor Augusto Tandazo, que está aquí con nosotros. Mi doctor, bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Gracias, Fabricio, por la invitación. Belkis, igual, qué gusto verle personalmente. Gracias, doctor. Lo propio. Y ayer, ahora hace rato Primero, que... y antes de contestarle, hoy es el cumpleaños de Kendry Páez. Correcto. ¿Cuántos? 16, ¿no? 16. Claro, y jugó esta semana con Corinthians, mire usted. La gloria del fútbol ecuatoriano. Sí, un jugador que creo que la va a romper, pero va a jugar en el Chelsea, aparentemente en Inglaterra. Bueno, me gustaría un criterio general para ir luego particularizando. Ese decreto 730, yo planteé algunas dudas. ¿Tiene dudas a usted o usted cree que es muy claro? De claro no tiene nada. Yo Acérquese un poquito al micrófono o acerque eso. Lo comencé a leer al decreto. Y es como cuando uno va en una cuestión y dice, nos vamos acercando a la final de algo y vamos a tener alguna situación novedosa. Tiene más o menos como, no recuerdo cuántas hojas, pero 5 o 6 hojas de considerandos. Consideran, solo faltó poner que Adán y Eva nació a través de lo que dice el Génesis. Y va analizando una cantidad de cosas. Y cuando se llega a la parte resolutiva que usted la planteó hace unos pocos minutos, sucede que no tiene ninguna conexidad con lo anterior. No tiene ninguna conexión. O sea, los 5 artículos, pero sobre todo los 3 primeros, porque el cuarto y el quinto hablan de la ejecución del decreto ejecutivo. Pero esos 3 artículos no tienen conexividad con los considerandos. Pero sí también hay otrito que dice que las funciones del Estado coordinarán, no sé qué. Es el último, sí. Eso es discutible. Pero adicionalmente a eso. Perdón, tiene 8 páginas de considerandos. Sí, Recién en la octava viene la parte resolutiva del decreto. Que es de este tamañito, chiquitica. Sí, son 2 páginas. Entonces uno dice, una página. Cacarearon y no pusieron huevo, como dice el pueblo. O sea, ¿qué es esto? A ver, pero ¿qué dicen los considerandos? Bueno, citan normas constitucionales, a veces inconexas, pero no citan la pepa de las cosas. ¿Qué es esto? Que creo que allí hay que aclarar algo que usted lo dijo hace pocos minutos. El delito de terrorismo sí está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 366. Y existen 10 tipos penales de terrorismo. O sea, existe. Pero viene el tema. Está tipificado, pero ¿qué es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal? Que de haberse dado este delito de terrorismo, las personas tendrán responsabilidad e irán a la cárcel por una prisión de entre 10 y 13 años. Existe la sanción respecto de las conductas antijurídicas. Entonces, con base en esto, ¿cómo pueden obviar ese tema que ya está legislado? Y más o menos como decir, ahora vamos a reprimir el terrorismo a vara limpia. La reprensión al terrorismo está tipificada y está escrita en el Código Orgánico Integral Penal, que dicho sea de paso, conforme el artículo 424 y 425 de la Constitución, las leyes orgánicas y ordinarias, en este caso el Código Orgánico Integral Penal es una ley orgánica, prevalecen sobre los decretos. Y entonces, cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que van a plantear? No plantean nada. Lo único que hacen es lanzar a los militares para que hagan operaciones militares, pero sin ningún tipo de fundamento y sin ningún tipo de precisión. Porque ahí no dice toda la cantaleta que ha venido en los medios de comunicación, que están autorizando el uso de armas letales. ¿Dónde dice la parte dispositiva? Que aquí tengo que hacer una aclaración, mi querido Fabricio y Belkis. En un decreto y en una ley, la parte considerativa es la motivación de la norma que se está dictando. Pero la parte dispositiva del decreto no dice nada. Que hagan operativos, hagan. A ver, el artículo 1 dice
que dispone a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía, integridad territorial y proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operativos militares, operaciones militares, en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, aplicando instrumentos internacionales, disposiciones de la Constitución y ordenamiento jurídico interno, a fin de garantizar la soberanía, integridad territorial y la plena vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho. Yo aquí he planteado dos dudas. La primera, los militares en este momento pueden ejecutar tareas complementarias de seguridad interna con la policía solo en estado de excepción. Solamente en estado de excepción. Porque todavía no está aprobada la reforma constitucional que les permitiría que en cualquier momento haya esta complementariedad. Perfecto. ¿Pueden hacerlo o no? No pueden, salvo estado de excepción, pero además existen dictámenes de la Corte Constitucional sobre esta materia, pues, donde dice que las Fuerzas Armadas no pueden de manera ordinaria dar ese tipo de complementariedad a la policía, sino que tienen que regirse bajo estados de excepción, y que esos estados de excepción tienen que ser analizados, tienen que ser regulados y tienen que ser incluso vigilados. Entonces, ¿qué es lo que tratan? Pero aquí viene un tema que es mucho más profundo, porque le están comiendo el cuento al país. La Constitución de la República dice dice mal, porque esa Constitución tiene muchos defectos, está mal hecha, pero es la Constitución. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo como misión fundamental la defensa de la soberanía, ojo, y la integridad territorial. Que aquí hay una superposición de cuestiones, pero las voy a analizar. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Para entender qué es lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. La soberanía tiene dos facetas importantes. La preeminencia del Estado. El Estado no es el gobierno, por si acaso. En los asuntos internos. Supremacía del Estado en los asuntos internos. Nadie puede ir contra el Estado. El Estado es la organización que cobija a toda la sociedad. Primera pregunta. ¿Qué tiene que ver las Fuerzas Armadas en eso? No tiene absolutamente nada que ver. Constitución mal redactada. Y luego dice, luego respecto de la soberanía, tiene que ver con la otra expresión de la soberanía. El no aceptar ningún tipo de injerencia externa. O sea, en el orden interno manda el Estado y en el orden externo no hay injerencia externa, punto. Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es dedicarse a su tarea de control fundamentalmente de las fronteras y, salvo estados de excepción, coadyuvar a la Policía Nacional en alguna tarea como fuerza pública. Pare de contar. Y ahí es donde no puede fallar las Fuerzas Armadas, porque viene la pregunta, que es una pregunta que tenemos que hacernos, que esto lo dijo incluso el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Nosotros no producimos cocaína, recibimos cocaína de Colombia y del Perú. ¿Cómo así aparece la cocaína en el Ecuador? Ese es el problema de Fuerzas Armadas que tiene que acometerlo. Que no exista un solo kilo de cocaína dentro del territorio ecuatoriano, que no penetre, que no sea porosa las fronteras. Pero ¿quién tiene a su cargo? Por especialización hay que respetar, ¿no es cierto? El tema de la seguridad interna, incluso la formación. La policía. La policía, pues. ¿Cómo puede ser que nombren un consejero de la presidencia en materia de seguridad, un militar? ¿Y cómo puede ser que nombren un secretario de Seguridad Pública Ciudadana a otro militar? O sea, eso es despreciar la formación de los policías. Es como si mañana un policía retirado lo pongan a mandar, un policía, en tipo de operativos militares que tengan que ver con los temas que son muy atinentes y muy dedicados a la formación de los militares. Pero en cambio, del otro lado, digo, hay cuestionamientos y hay gente que cuestiona al actual ministro del Interior porque consideran que es un policía, en cambio. O sea, hay diversas visiones, ¿no? Unos cuestionan o defienden a los militares que usted ha mencionado y otros cuestionan o defienden al policía que le menciono. Está bien, pero el policía que usted le menciona es un policía que ve solamente con un ojo. No ve con los dos ojos. ¿Por qué lo dice? El caso María Belén Bernal, pues. ¿Qué es lo que hicieron? Taparon todo el mundo, en la policía, incluyendo a los ministros. El ministro Carrillo dijo, aquí hay 12 policías. Dijo esto, he ordenado, he dispuesto que la Policía Nacional involucre, mire lo que estoy hablando, con propiedad y en castellano, involucre en el proceso penal a 12 policías que tuvieron que ver con el tema de no darle el socorro respectivo a María Belén Bernal. 12 policías, ¿dónde están? ¿Dónde están? Lo ahogaron al tema, porque dentro de este tema estaban involucrados otros policías que salieron vinculados con el caso León de Troya. Ese es un caso asqueroso de la justicia ecuatoriana, el caso María Belén Bernal, porque se vio que taparon todo ese delito y los involucrados en ese tema.
E incluso el ministro Zapata llegó a decir que los policías involucrados eran oficiales. Oficiales. Después se supo que los dos policías, los generales Ponce y el otro general que no recuerdo el nombre, Vargas, fueron a hablar con el embajador de los Estados Unidos, a decirle al embajador de los Estados Unidos que hay narcogenerales, cuando lo que querían es sacarse de encima 4 generales de la policía para que suban 4 coroneles, entre ellos el marido, el esposo de la comandante general Tania Varela. En el Ecuador vamos dejando temas sin resolver, pero más allá de eso no nos desviemos del tema. Eso le iba a decir. En el caso concreto, los policías tienen una formación. Es como un médico que se ha hecho cardiólogo. No le van a poner a que revise ojos o a un gastroenterólogo que revise corazón. Ellos tienen una formación de tantos años en materia de seguridad interna. Entonces la policía es la que tiene que acometer estas tareas. Ese artículo número 1 que le acabo de leer, ¿usted lo considera que es ambiguo? Es absolutamente ambiguo, pero además no toman en cuenta lo que dice la Constitución, que los miembros de la fuerza tienen que responder, no pueden ampararse en órdenes superiores y que tienen que responder por las acciones que ellos ejecuten. Entonces, eso es un tema gravísimo, porque yo lo que les diría a los militares y policías, tendrán cuidado, porque después ustedes van a verse metidos en 1001 procesos judiciales, porque más o menos la orden es, tomen las armas y maten. Eso no existe. La pena de muerte en el Ecuador no existe desde 1906. Incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede volver a la pena de muerte en aquellos países que ya la han abolido. Esto es virtualmente una pena de muerte. Entonces, lo que se mueva dispara, después pregunta quién fue. O sea, ¿podemos estar dando una imagen de que estamos protegiendo a los delincuentes? No. Pero estamos viviendo un estado en donde tiene que haber algún grado de civilidad en las cosas que se hacen. No es cuestión de soltar las amarras. Y además, sin precisar, asuman la responsabilidad. ¿Por qué no le pone el presidente en el decreto 730? Y le dice, autorizo que se use las armas letales y que se mate ante cualquier amenaza y que se dispare a mansalva. ¿Cómo sabía? Que era un poco lo que se esperaba de alguna manera, o se leía que claro, podía estar en el decreto. ¿Por qué no lo pone? Para que él asuma la responsabilidad de lo que está diciendo. Pero además hay un tema que la gente no lo está viendo. Cuando, por ejemplo, dicen que van a autorizar la tenencia y porte de armas, perfecto. Pero eso también están oyendo los delincuentes. Entonces dicen, si antes entraba con un cuchillo a una casa, ahora entro con un arma. Oiga, pero usted habla del tema de armas letales. A ver, si yo reviso rápidamente el comunicado de la semana anterior, cuando se aprueba la resolución del COSEPE, dice, recomendar al presidente de la República, el artículo 3, expedir un decreto ejecutivo, 730 que estamos conversando con Augusto Tandazo, estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Eso no dice el decreto. No dice el decreto. Entonces, pero eso había resuelto el COSEPE la semana anterior. Claro, no solo eso, sino que el ministro Lara, en sus declaraciones de la semana anterior, también dijo de que están identificados los 8 grupos delincuenciales y los citaron con nombre y apellido. Y de pronto dijeron, no, es que aquí no hay nada contra los 8 grupos delincuenciales, sino que cada persona o cada agrupación responde por lo que ha hecho. O sea, es un descontrol total. Aceleran, parece que van a ir para un lado, van para otro lado. Pero en el fondo es un decreto que no sirve para maldita sea la cosa. Doctor, avancemos rápidamente en el análisis de los artículos 2 y 3, que desde mi óptica no pueden o no deberían leerse por separado, porque a mí la sensación que me dejó, y lo comentaba ayer con Fabricio, es dispongo que hagan lo que tengan que hacer y adopten las acciones que deban tomar, pero luego verán quién los defiende. Es más o menos eso. Es más o menos eso. Pero sin indicar qué acciones deben tomar. Entonces, y después verán cómo se defienden y tienen que ser protegidos. En el tema del derecho penal, no puede nadie ponerse al lado. Esto ya lo intentaron hacer hace algún tiempo. Cuando la policía comenzó a tener problemas y dijeron que van a poner un grupo especializado. Mire que estoy hablando con propiedad. Dijeron, y esto fue una barbaridad, que solamente es made in el Ecuador. Solo en el Ecuador se puede dar. La Defensoría del Pueblo dijo que va a poner abogados para que defiendan a los policías cuando están involucrados en procesos penales. ¿Qué pasó? Cada quien responde por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer.
Entonces no tiene ningún sentido que pongan ese tipo de cosas. Si no se entiende que es un proceso penal, en el proceso penal hay muchas equivocaciones. Voy a poner este ejemplo. Existe un juez. El juez es el único que reviste de imparcialidad. Es el juez el que resuelve una causa. Y en los dos lados existen dos equipos, como decir dos equipos de fútbol. Dos sujetos procesales o dos grupos de sujetos procesales. Los que están en el un lado y los que están en el otro. En el un lado está la fiscalía es un sujeto procesal, no es la justicia. Y la fiscalía tiene que hacer bien los trabajos que le encomienda, para que después no reboten los procesos penales ante el juez. Porque el juez no puede hacer milagros si viene un proceso mal armado desde la fiscalía o desde la policía. Y toda la vida es que el juez ha dictado la orden de libertad de tal o cual persona. Tiene que hacer bien las cosas. El artículo 2 dice que ordena al Comando Conjunto iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición en coordinación con la Policía Nacional. Yo pregunto, cuando dice con todos los medios a su disposición, implícitamente, ¿no está señalando el uso de armas letales, Nada. doctor? Nada. ¿Pero qué significa con todos los medios a su disposición? Nada. El que va a responder es el que apretó el gatillo. Porque ante los jueces, a él le van a decir, señor, ¿por qué usted disparó? Y ahí yo le quiero preguntar, doctor, ¿jurídicamente se podía o se puede brindar algún tipo de garantía para evitar estos procesos cuando están actuando conforme lo dictaminó el decreto y en procura de velar por los derechos de la ciudadanía, la seguridad y la protección? El juez que tenga a su cargo el caso es el único que tiene que analizar todos los elementos de cargo y de descargo respecto de un hecho particular y decidir si existe o no responsabilidad, si ha habido exceso en el uso de armas. Porque en esto hay que tener en cuenta también un tema. Estamos viviendo una situación muy difícil. Este viejo principio, esta vieja institución del derecho penal que es la legítima defensa, esa tiene sus visos que ya no se adaptan al mundo contemporáneo. Por ejemplo, uno de los elementos que tiene la igualdad de medios. En una época donde se decía, por ejemplo, si alguien viene con un palo a provocarme alguna herida, yo puedo coger otro palo, casi te puedo decir del mismo tamaño y defenderme. Pero con un tema de armas, ¿quién dispara primero? No hay tiempo para nada. Entonces, ahí va a haber la eterna discusión, por ejemplo. ¿Qué tal que la policía entre a un sitio, dispare, mate, y después no existan armas de parte de los delincuentes? ¿Cómo puede justificar ese policía o ese militar que disparó si esa persona tenía un cuchillo, por poner un ejemplo? Pero además, yendo al tema de la pregunta de Fabricio, es un decreto que más o menos les dice a los militares, vayan y actúen, pero no les dice cómo, cuándo, en qué condiciones y cuál es el paraguas que ellos van a tener, que no puede haber ningún tipo de paraguas. Todo está escrito en el derecho. Cuando a veces hay este tipo de problemas, como el tema de la inseguridad, la gente siempre está reclamando más leyes. ¿Cuáles más leyes? Primero, la delincuencia y el delito es consecuencia de lo estructural. Entonces, allí es donde hay que trabajar. Acabamos de pasar... Hablamos de la parte social, usted dice, y económica, y otros elementos que no se toman en cuenta. Porque me parece que como Estado solamente se es reactivo y no proactivo. Es el Estado policial. Es un Estado que dice, a bala limpia voy a mantener a la gente en los sitios donde debe estar. Pero 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, pues. Y entonces, ¿qué dicen respecto de eso? ¿Qué dicen sobre el plan de creación de oportunidades de Lazo, que lo llamaron de esa manera, siendo que deberían llamarlo plan de desarrollo? ¿Qué dicen respecto de eso, lo que planificaban en materia de delincuencia y seguridad? Doctor, sí. Le voy a añadir otra cosa más de ese mismo artículo 2 que leí, cuando dice que el Comando Conjunto inicie las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista. Yo lo acabo de comentar hace minutos. A mí me da la impresión que al decir amenaza terrorista, se puede pensar que cualquier cosa es terrorismo y es inevitable asociar este texto con algunas declaraciones de personajes que apoyan al gobierno del presidente Lazo y que han tratado de colocar el frame de que dentro de sectores sociales y particularmente del movimiento indígena hay actitudes terroristas y que por allá también se apuntan. Vuelvo al tema de la ambigüedad. Cuando decimos amenaza terrorista podemos también hablar de esa otra amenaza que algunos consideran terrorista, doctor Tandazo, la de los sectores sociales.
Pero claro, tiene un sesgo que no lo van a poder saltar. Pero además hay un tema, las Fuerzas Armadas, dice los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Protesta Social, que no tienen nada que ver en el control de cárceles, por ejemplo. Alguien se pone a averiguar eso y a investigar ese tipo de cosas. Entonces, pero fundamentalmente, ¿en qué consiste el decreto? Por eso hay una palabrita en el decreto que dice, en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Lo que está diciendo es, Fuerzas Armadas no tienen que ver con la integridad territorio, sino que tienen que estar en cualquier rincón del Ecuador ejerciendo labores, que no las puede hacer porque la Corte Constitucional no le ha dado esa facultad y porque, como usted lo dijo en los comentarios antes de mi entrevista, esto no ha pasado por la reforma constitucional. O sea, ¿qué no entiende el gobierno? Yo esa preocupación me he planteado. Oye, doctor, una cosa más para cerrar este tema, porque también le queremos preguntar otro. El artículo 3, quizá a mí me parece una barbaridad, cuando dice que dispone al SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad. Aquí coincidimos con Belkis ayer, que mostramos nuestra extrañeza por el texto del artículo 3. O sea, el gobierno ya da interpretación de uno. Da por sentado de que a los policías y militares que eventualmente cometan algún exceso los van a meter presos. Y dicen, vea, SNAI, cuidado, hay que cuidarlos en la cárcel. ¿Cómo le ve usted eso? Que están violando el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal legisla sobre eso, todo ese tipo de situaciones. Y entonces un decreto esto tiene que entregar. Yo digo, ¿quién será el secretario jurídico de la presidencia? Un decreto no puede estar sobre las leyes orgánicas y ordinarias. O sea, eso es un absurdo. Y a los ciudadanos lean el artículo 425 de la Constitución. Hay un orden jerárquico de aplicación de las normas. Entonces, con un decreto quieren cambiarlo todo. El presidente de la República no es más que el presidente de una de las funciones del Estado. Pero él no legisla en el Ecuador directamente. Si quiere hacerlo, tiene que hacerlo a través de la Asamblea Nacional y luego pronunciarse como colegislador. Entonces, esto es gravísimo todo lo que está pasando. Es gravísimo todo lo que está pasando, pero además es un poco soltar a la Fuerza Armada sin que tenga competencias para hacerlo. Vaya y hagan, porque hay una palabrita, en derecho hay que estudiar, hasta las comas hay que estudiarlas. Por ejemplo, dice, para reprimir la amenaza de terrorismo, amenaza. O sea, no es el terrorismo en sí, sino una amenaza. O sea, me anticipo y reprimo, mato. O sea, la amenaza. O sea, que se tienen que hacer controles de seguridad, desde luego, desarmar, desarticular bandas, entre cosas, pero no en el sentido de que entramos y matamos. Entonces, le están queriendo solucionar un problema económico serio que tiene el económico, social y político a punta de bala. A punta de bala. Hablemos claro, yo me puedo equivocar o acertar, como usted decía en su comentario inicial, pero yo hablo claro. Porque sentarse frente a un micrófono a hablar cosas en esperanto, como se decía en el pasado, y no definir el pensamiento de uno, no tiene sentido. Si uno va a un medio de comunicación hay que decir las cosas como son. Correcto. Y esto no es la solución, pues. La solución es dónde está la economía del Ecuador, dónde hay una política poblacional, una política migratoria, dónde hay una política incluso en cárceles. La política de seguridad como tal. Política de seguridad total. Eso no existe. No existe. Correcto, doctor. Quiero aprovechar estos minutos todavía que nos quedan de entrevista para cambiar de tema y hablar del juicio político al presidente Guillermo Lasso, porque mucho se especula y hay expectativa respecto del futuro de este proceso, sobre si habrá o no informe de la propia Comisión de Fiscalización, sobre si existirán o no los votos ya en el Pleno, cuando este tema aterrice en el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo lo mira usted? A ver, el Ecuador tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, cuidémonos en salud. Artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué es lo que dice? En el juicio político y en los votos en la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional no puede intervenir respecto de cuestionar las pruebas que han sido actuadas. No puede meterse. Ya es como ese juego del florón, de mis manos ya pasó, ya salió de la Corte. Y lo dice el artículo 153. Que tampoco puede pronunciarse la Corte sobre las pruebas actuadas y sobre la responsabilidad del presidente de la República. Entonces, Corte Constitucional, para quitar ese miedo que le han ido metiendo, quitémosle ese miedo. Segundo, existe causales de restricción. Yo me fundamento no en lo que diga el informe de la Comisión de Fiscalización ni el informe de la Comisión Ocasional.
Fernando Villavicencio lo condena al presidente con numerosos pronunciamientos. El más radical de todos es el Twitter del 19 de marzo del 2023, cuando dice que si bien el contrato fue firmado en el 2018 con Amazonas Tankers, el gobierno sostuvo ese contrato porque es perjudicial al Estado y que hay vínculos con una mafia. Si es un contrato que lo sostuvo el gobierno y es perjudicial al Estado, entonces, ¿de qué están hablando? ¿Por qué le quieren poner palos en la rueda al juicio político? Entonces, es un tema muy claro. O sea, Fernando Villavicencio lo ha dicho N veces, que hay perjuicio económico y que el perjuicio es multimillonario en el tema del fletamento de buques. Y entonces, ¿de qué lado estás? O sea, hay perjuicio, pero te pones en el otro lado. Primera cuestión. Segunda cuestión. Existieron, que esto quiero que la ciudadanía me capte lo que quiero decir, 104 legisladores de 137 votaron a favor de la aprobación del informe de la Comisión Ocasional que recomendaba el juicio político. 104 que yo los tengo en lista. 104 los he publicado en Twitter y en Facebook. 104. Si estaban a favor del juicio político, no pueden decir luego, es que vamos a ver las pruebas. Vamos a valorar. ¿Qué pasó, pues? Cuando un legislador, no ahora, en el pasado, retrotraiga hace 50 años atrás, cuando un legislador dice, todavía no me pronuncio porque estoy valorando las pruebas. ¿Qué piensa Porque usted? dicen que es lo responsable. Ese legislador tiene las manos estiradas. Aquí se está dando una suerte que es importante verla. ¿En qué consiste este famoso tema que el Ecuador recién aterrizó, que lo aterrizaron por Colombia y otros países, la vacunación? La vacunación es, si no me das tanto, yo te dejo de proteger. ¿Qué es lo que son los asambleístas que se están bajando de la camioneta? Vacunadores. Son vacunadores. Entonces, cuando uno ve determinados nombres, ¿por qué Ricardo Vanegas aprobó el informe de la Comisión Ocasional y después sale a los medios de comunicación a decir que no hay causal? Pero verá que con el asambleísta Vanegas, como pasó con otros legisladores, tuvieron unas intervenciones públicas rechazando el informe y terminaron votando. A mí me extrañó. Pero es que a ver, Fabricio, le voy a hacer que rectifique su pensamiento. No debía haber extrañado, si ellos lo que querían es que haya juicio político para negociar la censura. Si no había juicio político, no hay la posibilidad de sentarse a conversar. Entonces, lo ponen a Lazo para después decirle a Lazo, de mí depende que tú te salves. Entonces ahí está Johan Nicole Moreira, está Ricardo Vanegas, está Ileana Narváez, está Alejandro Jaramillo, están todos los que firmaron a favor del juicio político. Y después salen a todos los medios a decir que están en contra de la censura. ¿Qué pasó? ¿Que somos pendejos los ecuatorianos? Entonces es un tema. Y además una Corte Constitucional que mutiló el juicio político, porque debía haberse debatido en el juicio político el caso León de Troya, de frente, que eso es lo grave. Y la gente dice, ya no está. Sí, ya no está. Pero eso no quiere decir que el pueblo no sepa que en las esferas gubernamentales y en la gente cercana al gobierno hubo relacionamientos con la mafia albanesa y que hubo un esquema de corrupción que corrompió las empresas públicas. Entonces, ¿qué pueden tapar a luz del sol con un dedo? No lo pueden tapar la luz del sol con un dedo. Entonces están listos a ver cómo lo salvan. Y ahí entra Pachacuti. Ahí entra Pachacuti, en donde vea el tema Cecilia Velázquez. A mí me da un ministerio y nada más. Y habló de 3 ministerios. Y de pronto fue candidata a la coordinación nacional. ¿Qué no les dio vergüenza a los Pachacuti de mantenerle como candidata? Tuvo 289 votos. Cecilia Velázquez, o sea, una buena parte de Pachacuti está de acuerdo con lo que dijo Cecilia Velázquez. ¿En dónde están Pachacuti? Ya le voy a preguntar a Sofía Sánchez, con quien voy a conversar una vez que finalice con usted. Ya la tengo conectada en el Zoom, 2 minutitos, porque ya voy a cerrar la entrevista justamente con el doctor Tandazo. Y termino con esto. El juicio político. Pasado mañana vence el plazo para que Fiscalización entregue el informe. Ese plazo es improrrogable. Y de acuerdo a los plazos, va a haber una coincidencia del debate y votación de la moción de censura de institución con la elección de autoridades parlamentarias. El 14 de mayo. En un minuto, ¿cómo ve ese escenario? Que es inevitable relacionarlo, doctor. En un minuto, téngalo. Yo lo veo bien, porque la gente dice que no se mezclen las cosas. Hay que mezclar porque en el fondo hay que mirar de qué mismo lado están los legisladores. Porque, claro, están a favor del gobierno, pero cuando necesitan los votos de la mayoría para nuevamente enquistarse en el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, entonces golpean la otra puerta.
pero no me dejó terminar una idea que es importante. ¿No es cierto? Estos dimes y diretes entre la unidad Sisa, Churuchumbi y la CONAIE, donde dicen tenemos que aceptar y acatar la resolución de Pachacuti, de censurar, no solamente llevar a juicio político, no censurar a Lazo. Y aparecen como candidatos a jefe de la bancada, por ejemplo, Ricardo Vanegas. Entonces uno dice, y que puede tener 11 votos de los 24, de los 23. Entonces uno dice, esto nos va a llevar a una destrucción total a Pachacuti y a la CONAIE, porque ya no nos pueden seguir haciendo el juego. Si creen que van a salir de este juego indemnes, no lo van a salir, porque ya varias veces CONAIE ha dicho una cosa, Pachacuti hace otra. Correcto, doctor. Entonces, o son coherentes o no son coherentes, pero con esa lista de los 104 legisladores hay que tener cuidado para saber quiénes se bajan de la camioneta. Porque los que se bajan de la camioneta, que no vengan a parar en Ecuavisa y en Teleamazonas diciendo que lo han hecho por conciencia y por no sé cuántas cosas. cosas. Vemos que nos más. dice ya mismo la asambleísta Sánchez. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Gracias por venir. Siempre a las órdenes. Gracias. Augusto Tandazo, que ha estado con nosotros analizando el decreto ejecutivo 730 sobre la participación de los militares en estas operaciones para contrarrestar, dice el decreto ejecutivo, la amenaza terrorista. Y también le hemos preguntado del juicio político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.